Bendición y larga vida a toda la comunidad religiosa, bendición y larga vida a todo el pueblo religioso, bendición y larga vida a todos los seguidores de Iley Faotara por cualquiera de sus plataformas, ya sea TikTok, YouTube o Facebook. En el día de hoy quiero seguir hablando de los sordos un poco salidores, de los sordos menos populares, por llamarlo de alguna forma, y es el turno para Ogunda Coloso y ver todas las cosas referentes e inherentes a este orden DeFi y llevarlo como avatares tanto positivos o negativos que vivirá una persona bajo este orden DeFi en cualquiera de sus consagraciones religiosas, y estarle dando una explicación a todos los pataquines. Entrando en materia, dice Ifá, porque aquí nace la destrucción y regeneración de los cuerpos humanos. Dice porque en un momento determinado aquí hay que tener cuidado con enfermedades que se puedan instalar dentro del cuerpo, que lleven o conlleven al deterioro paulatino de la salud física de la persona y por consiguiente vayan a traer trastornos en todo nuestro sistema inmunológico, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque en un momento determinado puedan haber afecciones en la piel, puedan haber afecciones en todos los músculos y en todos los órganos del cuerpo, llevando a un deterioro progresivo de la salud física de la persona, donde pueda empezar a comenzar a bajar de peso con mucha rapidez, donde pueda incluso empezar a podrírsele la carne, donde pueda en un momento determinado empezar a tener algún tipo de afección dermatológica que dé por consiguiente que la carne se vaya a podrir, que la carne vaya incluso a empezar a apestar. Dice que esto fue a consecuencia de que Batalá en un momento determinado se enfadó con la humanidad. Entonces dice Ifá, porque hay que tener cuidado con maldición de personas mayores hacia la persona que es Ogunda Coloso, que puedan derivar en una enfermedad, incluso que pueda ser mortal, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces hay que ser precavido, hay que ser prudente a la hora del trato con las personas mayores dentro del orden de Ifá Ogunda Coloso. ¿Para qué? Para no vernos en esta situación de que por una maldición nos pueda llegar una enfermedad grave a la vida, que es lo que está vaticinando Ifá. Dice que por este Ifá fue en donde primera vez Yemayá comió carne de cerdo frita y mariquitas o chicharritas de plátano verde. Dice que esto es uno de los grandes artimuses que hay que ponerle a Yemayá dentro de este orden de Ifá. Dice que en un momento determinado la persona que es Ogunda Coloso va a tener la necesidad de evitar comer este tipo de alimentos y va a tener que ofrendárselos a Yemayá. Pues entonces por consiguiente estamos hablando de que la persona que es Ogunda Coloso tiene que tener cuidado con la ingestión de tanto de plátano verde como con la ingestión de carne de cerdo, ya que con esto va a hacer grandes esbozos y grandes limpiezas y se podrá salvar, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque en un momento determinado habla de que este es el Ifá del pelícano. Dice porque cuando las aves empluman y tienen fuerza para volar, abandonan el nido. Entonces dice que esto es un Ifá donde habla de falta de consideración hacia la persona que es Ogunda Coloso, sobre todo de sus hijos, porque dice que el pelícano iba, traía la comida y la traía en su pico y se la daba a sus hijos, pero que cuando los hijos tuvieron la fuerza suficiente para volar y abandonar el nido, lo abandonaron. Entonces si llevamos esto a la vida de una persona, dicen por qué usted se va a sacrificar en demasía por sus hijos, usted va a hacer grandes sacrificios por proveer a sus hijos de todas las cosas. Sin embargo, cuando sus hijos en la primera oportunidad que tenga se van a ir de su casa, y sé que muchas personas van a decir ese es el ciclo de la vida, sí, pero el ciclo de la vida no incluye la falta de consideración hacia los padres que va a vivir la persona que es Ogunda Coloso, porque dice que después sus hijos incluso pueden ser sus enemigos en un momento determinado, o pueden tener algún tipo de conflicto para con usted, e incluso a pesar de todos los sacrificios que usted hizo para la crianza de los mismos, estos puedan reprocharle muchas cosas de su infancia, que es lo que está diciendo Ifá, porque dice que aquí cuando las crías del pelícano abandonaban el nido no regresaban. Entonces dice por qué esto puede llevar al traste algún tipo de conflicto entre padre e hijo. Por eso hay que tener mucho cuidado con la educación que se le dan a los hijos dentro del orden Ogunda Coloso, porque está diciendo Ifá que los hijos en un momento determinado usted va a hacer grandes sacrificios para darle incluso lo que usted no tuvo, pero ellos van a querer exigir más, porque como ven que usted se sacrifica tanto, entonces ellos van a querer exigir más y van a pensar que se lo merecen todo en el mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado con la crianza que le damos a los hijos y no le enseñamos a valorar el esfuerzo que hacen los padres para que puedan tener un plato de comida, para que puedan tener lo mínimo indispensable para vivir. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí, no vaya a ser que usted le esté dando en demasía a sus hijos y después vengan los contratiempos y las contrariedades que está diciendo Ifá, que puede presentar este orden de Ifá para con la problemática familiar, que es lo que está vaticinando Ifá. Dice porque esto es un Ifá de chantaje. Dice porque la persona que es Ogunda Coloso va a tener que tener cuidado, porque puede estar propensa
a ser parte de un chantaje, o a usted lo vayan a chantajear, perdón, con cualquier cosa que usted mismo haya hablado, con cualquier información que usted mismo haya dado sobre su persona. Entonces dice que usted lo que tiene que cerrar un poco la boca. Dice Ifá por qué Ogunda Coloso no cuenta sus cosas íntimas, porque cuando usted le cuenta las cosas íntimas de usted a otra persona, lo que le está dando es poder sobre usted. Entonces usted puede ser víctima de un chantaje, donde incluso le puedan pedir dinero o le puedan pedir algún tipo de compensación por el silencio de esa persona, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí en Ogunda Coloso con este tipo de cuestiones. Dice, ¿por qué habla que el pollo se transforma en gallina? Dice, ¿por qué esto es un Ifá donde la persona tiene cierta inclinación hacia el homosexualismo, tanto hombre como mujer, que es lo que está diciendo Ifá? Porque dice que esto es un Ifá de promiscuidad, esto es un Ifá donde en un momento determinado hablan determinadas aberraciones sexuales, es un Ifá donde habla de desenfreno sexual, es un Ifá donde habla de aborto, de embarazos fallidos, que en un momento determinado van a ser explicados cuando lleguemos a a los caminos de este Ifá. Pero dice aquí que la persona está inclinada a la homosexualidad. Y si no tiene inclinación a la homosexualidad, entonces busque la forma y la manera de no andar con personas que sean homosexuales para que usted no sea tildado de homosexual. Entonces hay que tener cuidado. Y aquí este orden de Ifá prohíbe comerciar con su cuerpo. Aquí no se puede ejercer la prostitución ni en el hombre ni en la mujer. Dicen, ¿por qué aquí queda terminantemente prohibido ejercer el oficio de la prostitución? ¿Para qué? Para que usted no tenga graves consecuencias, que es lo que está vaticinando aquí Ifá. Dice, ¿por qué habla de deficiencias orgánicas y debilidades para realizar el acto sexual? Ya estuvimos hablando que es un Ifá de desenfrenos sexuales, un Ifá de aberraciones sexuales, pero que todo esto puede conllevar o concatenar una serie de deficiencias en el organismo de la persona que puedan conllevar a la falta de apetito sexual, la falta de virilidad en el hombre y todas estas cosas. Pero estaba hablando de que habla de deficiencias orgánicas. Dice por qué los órganos del cuerpo pueden empezar a fallar de uno en uno. Dice por qué hay que cuidarse los pulmones. Dice por qué hay que cuidarse en un momento determinado del hígado. Porque dice Ifá que esto puede ser de los órganos más afectados dentro del cuerpo humano por este gran orden de Ifá Ogunda Coloso. Entonces tenga cuidado y no viva una vida del sexo que después pueda lamentar cuando todos estos órganos empiecen a dejar de funcionar y la persona se vea en un momento determinado encamada o postrada en una cama a consecuencia de que tiene tantas enfermedades que ya no se va a poder ni levantar de la cama, que es lo que dice Ifá, porque los órganos de su cuerpo van a empezar a fallar uno por uno hasta que la persona dé la caída. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí con la vida que llevamos, con los cuidados que tenemos, con los hábitos o con los malos hábitos que podamos tener, que es lo que dice Ifá, como son la ingestión de alcohol, como son la ingestión de estupefacientes y otro tipo de cuestiones que puedan derivar en grandes enfermedades donde los órganos empiecen a colapsar uno a uno, que es lo que está vaticinando Ifá. Dice porque en un momento determinado, este es un orden de Ifá donde la persona no tiene dirección en la vida. Dice porque la persona es desorganizada y cambiante de carácter. Dice porque la persona piensa una cosa ahora y a los 5 minutos está pensando lo contrario. Entonces dice Ifá que aquí hay que organizarse, pero aquí también dice porque lo primero que tiene que organizar son sus ideas. Porque dice que la persona cambiaba de carácter y esto no solo lo afectaba a él, porque dice que el rey que cambiaba de carácter o cambiaba de decisión cada 5 minutos estaba afectando a todo un pueblo. Si lo llevamos a la vida de una persona, dice porque sus cambios de humor, sus cambios de carácter, sus cambios de decisiones van a empezar a afectar a toda su familia, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces, por consiguiente, aquí hay que tener cuidado con locuras transitorias, con desequilibrios mentales, con procesos de estrés prolongados que puedan dar al traste todas este tipo de situaciones, que es lo que está vaticinando Ifá. Dice porque aquí hay que tener mucho cuidado porque prescribe Ifá que el hombre le puede levantar la mano a la mujer. Dice porque esto es un Ifá donde el hombre puede abusar físicamente de la mujer, la puede agredir físicamente, que es lo que está diciendo Ifá. Y dice que esto puede traer consecuencias nefastas dentro de este orden de Ifá. Entonces, hombre que tenga este orden de Ifá tiene que evitar este tipo de acontecimientos en su vida, de maltrato físico o psicológico a cualquier mujer. ¿Por qué? Para que esto no le traiga consecuencias, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque en un momento determinado, aquí habla de que el orgullo y la jactancia son el peor
o el sorbo de este Ifá. Dice que porque había un hombre que se creía con la potestad de poder hacer lo que quisiera, ya que era la mano derecha del rey. Y por consiguiente, todos los demás compañeros que lo rodeaban tuvieron la necesidad de hacerle una trampa para poder salir de este hombre. Dice porque aquí hay que cumplimentar con hechos rápidamente. Aquí hay una obra que se hace los 7 primeros días del año, los 7 primeros días del medio del año y los 7 primeros días de fin de año, que se hacen en una mata de agruma y se le sacrifica un gallo a hecho, y hay que hacer una obra dándole 7 vueltas a la mata de agruma para evitar los contratiempos y las contrariedades que nos vienen, porque dice que aquí este hombre era jactancioso y le dijo a Orula que no necesitaba hacer el bo, ni necesitaba atender a hecho, y por consiguiente le hicieron una trampa. Dice porque usted va a tener que cerciorarse correctamente de las cosas que a usted le digan. Dice porque usted en un momento determinado no puede actuar como recadero o mandadero de nadie, que es lo que dice Ifá, porque dice que a este hombre lo que le dijeron fue que cogiera un saco lleno de prendas del rey y las llevara a la plaza, que el rey lo había mandado a buscar y era para enjuiciarlo. Entonces dice porque en un momento determinado la persona que es Ogunda Coloso incluso prescribe Ifá que usted no guarde nada que no sea suyo, usted no guarde ningún paquete que usted no sepa el contenido, usted no guarde ningún paquete que no sepa la procedencia de dicho paquete, porque a usted lo pueden acusar de ladrón, a usted lo pueden acusar de muchas cosas gracias a estas acciones, que es lo que está vaticinando aquí Ifá. Dice porque en un momento determinado este orden prescribe que se pasa de lo ancho a lo estrecho. Lo estamos explicando que este era un hombre acomodado, pero en un momento determinado lo acusaron de ladrón e incluso fue preso. Entonces está vaticinando el por qué la persona que tiene Ogunda Coloso puede incluso verse preso, verse recluido en un momento determinado. Entonces hay que tener cuidado con los negocios que se hacen, hay que tener cuidado con las cosas que se están haciendo. ¿Para qué? Para evitar estos procesos de Achelú, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque en un momento determinado la persona que es Ogunda Coloso tiene que llevar una vida sentada, una vida tranquila, una vida alejada de los vicios, la corrupción y todas las cosas que trae ese mundo. ¿Para qué? Para que pueda ser una persona próspera, porque si no dice que usted se va a perder en todas estas cuestiones. Dice porque en un momento determinado aquí hay que cuidarse de personas cercanas, porque dice que Abu Ogunda Coloso tenía que cuidarse de su ahijado o de sus hijos, porque cuando las personas que se acercan a Ogunda Coloso logran lo que quieren, después se retiran y no se lo agradecen. Ya estábamos hablando anteriormente del proceso que sufría Ogunda Coloso para con los hijos, que tampoco lo agradecían, pero en este momento estamos hablando de cualquier persona que se pueda acercar a usted para que usted le diga cómo se hace el negocio, para que usted en un momento lo ayude. Esas personas no le van a agradecer nada, por eso en un momento determinado se le prescribe a Ogunda Coloso que no debe hacer favores, porque Ogunda Coloso no es considerado. Entonces, por consiguiente, no le haga favores a nadie. Dice que hay la necesidad de hacer grandes obras a pies de Himalaya, que es lo que está diciendo Ifá. Dice que si la Obiní está Boñú, parirá un hijo varón. Dice porque en un momento determinado en Ogunda Coloso se emprende un viaje del cual habrá que regresar, porque dice que aquí habla el por qué en un momento determinado había un pescado que quería conocer las profundidades del mar, ya que vivía en el río, y Naná Urucú fue la que intercedió delante de Olofin para que este pez pudiera ir al mar y conocer otras cosas, pero tenía que regresar a tener sus hijos y a morir en el río. Entonces dice que aquí se puede emprender un viaje, pero que a usted no le es factible quedarse en otro lugar. Si usted va a emprender un viaje, usted tiene que la necesidad de regresar a su tierra en un momento determinado, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque aquí habla de que la persona necesita cambiar de casa o de trabajo. Dice porque Ogunda Coloso tiene la necesidad de salir de donde está, salir del entorno que lo rodea. Entonces, por consiguiente, lo está mandando a cambiar, ya sea de casa o de trabajo, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque aquí hay una gran obra que se hace, que se le da de comer un chivo a la tierra, se descuartiza el chivo, se abre el chivo, las carnes se echan en el cudún de la tierra y se coge el hígado, se le quita la hiel, la bolsa de la hiel se abre y se le bota el líquido y después se le pone en la lengua al ahijado. Esto se hace ¿para qué? Para que el ahijado no hable mal del padrino, para que el ahijado no hable mal de las personas que estuvieron en su consagración. Dice Ifá, ¿por qué este orden prescribe? Porque aquí se pone un osum, aquí se monta un osum, pero lo que lleva arriba ese osum no es un gallo, sino es un pez. Eso es un osum especial que se monta por este gran orden de Ifá. Dice, ¿por qué
aquí habla, el primer camino que habla aquí, habla de las sacerdotisas, que es el camino que prescribe porque Yehová y Olosá vivían juntas. ¿Entiendes? Yehová y Olosá vivían juntas con todas sus hijas, con todas las hijas que ellas tenían. Y vivían en una laguna donde todo el mundo venía a traerle tributo y ellas vivían del tributo que las personas les rendían, pero ellas tenían como preferido a un pescador que era un hombre joven que se llamaba Lachurde, que venía y le traía tributo, pero este hombre joven empezó a coger una edad y entró en edad viril y comenzó a enamorar a todas las hijas de Yehová y de Olosá y empezó a tener contacto sexual con todas y en un momento determinado las deshonró a todas. Entonces, por consiguiente, Yehová y Olosá, que estaban indignadas, fueron a casa de Orula para que Orula practicara una brujería para que matara a Lachurde. Y Orula hizo adivinación y vio Ocunda Coloso y le dijo que no había necesidad de matarlo, pero que sí había la necesidad de hacer un herbo para cambiarle el sexo a ese hombre, porque Olofin había prescrito que no había hombre que fuera tan hombre después que tocara a una hija de Yehová o una hija de Olosá. Por tanto, le hicieron el herbo y este hombre se convirtió en Ardordi y todas sus hijas que estaban embarazadas abortaron e introdujeron los fetos en unas tinajas que sembraron o enterraron en la orilla del mar y a todas le pusieron una cadena de oro. Entonces, si analizamos un poco este gran camino, nos está diciendo Ifá el por qué aquí habla de que la persona puede ser bastante promiscua. Dice el por qué Ifá, el por qué habla de un hombre que a pesar de tener mujer, el por qué habla de un hombre que a pesar de tener varias mujeres puede ser homosexual o esté inclinado a la homosexualidad. Este es el camino que prescribe por qué el pollo se volvió gallina. Entonces hay que ver, porque dice que hay un hombre que a pesar de tener muchas mujeres puede estar inclinado a la homosexualidad. Dice por qué este Ifá habla de aborto. Dice por qué en un momento determinado las mujeres que tienen este orden de Ifá les va a costar trabajo engendrar y mantener eso que engendraron dentro, o mantener el feto dentro de ella, porque dice que pueden abortar cuando pasan algunos meses, pueden abortar. Dice por qué en un momento determinado aquí habla de deshonra hacia mujeres. Dice por qué aquí se mantienen relaciones con varias mujeres que todas se pueden enterar, o las familias de estas mujeres se pueden enterar y puedan querer tomar represalia con el hombre que está haciendo esto, que es lo que dice Ifá. Incluso aquí habla de que el hombre puede estar con varias mujeres de la misma familia. Dice porque hay varias mujeres de la misma familia que están con un mismo hombre y que pueden salir embarazadas todas a la misma vez, y que todas esas criaturas corren cierto peligro, corren el riesgo de ser abortadas, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque aquí habla de deshonra familiar. Dice porque cuando esto salga a la luz, la familia va a sufrir una gran deshonra, que es lo que está diciendo Ifá. Dice que aquí hay que tener cuidado porque incluso hayan personas que tengan deseo de darle muerte a este hombre, que es lo que está diciendo Ifá, que era lo que fue a hacer Yehová y Olosá a donde estaba Orula. Querían darle muerte a este hombre, que es lo que está vaticinando aquí Ifá. Entonces hay que tener cuidado, no vaya a ser que haya un hombre que esté con varias mujeres de la familia y las vaya a embarazar, y después venga la deshonra y venga la vergüenza a esta familia a consecuencia de esto que está pasando, que es lo que está diciendo Ifá. Dice el por qué en un momento determinado había un hombre que cuyo hombre era la mano derecha del rey, pero era un poco arrogante, un poco autosuficiente y maltrataba de palabras y de gestos a sus semejantes, a los que trabajaban junto con él. Estos decidieron quitarse a este hombre de encima de ellos, pero este hombre era el preferido del rey y era Babalao. Ellos le dijeron que el rey había mandado a que él cogiera un saco y lo llenara de muchas joyas que tenía el rey y lo trajera a la plaza. Y le dijeron al rey que él era un ladrón y que si quería comprobarlo, que fuera a la plaza, que lo iba a encontrar al lado de un saco lleno de sus joyas. Efectivamente, cuando el rey llegó con los soldados, lo vio y lo mandó a apresar. Este hombre anteriormente había ido a por adivinación donde Ifá, y Ifá le había dicho que tenía que rendirle pleitesía al lenguaje en una mata de agruma con un gallo y buscar una piedra para montar un secreto. Y este hombre no lo había hecho porque se creía
inmune porque se creía omnipotente, ya que era el aliado más cercano del rey. Cuando el rey llegó, que lo cogió con el saco de dinero, lo mandó a apresar, pero este hombre se escapó y fue a parar a la mata de Agruma, y ahí tuvo la necesidad de hacer la obra y pudo irse y pudo escapar y asentarse en otro sitio, y comenzó a ser más religioso, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Entonces dice Ifá aquí el por qué, si analizamos un poco fríamente este gran camino, dice por qué aquí se puede tener problemas de justicia, por qué aquí la persona está propensa a que le hagan trampa. Dice por qué usted en su trabajo, independientemente de que usted tenga una posición en su trabajo o en su negocio, usted no es quien para maltratar, vejar o humillar a ninguno de los otros compañeros de trabajo, porque dice que cuando se cansen van a ponerse todos de acuerdo. ¿Para qué? Para sacarlo a usted del trabajo, y que el más perjudicado va a ser usted, que es el que va a tener que salir huyendo. Dice porque aquí hay que pactar con hechos. Dice porque en un momento determinado aquí hay que ser obediente ante los consejos que da Ifá. ¿Para qué? Para no tener grandes pérdidas. Dice porque en un momento determinado la persona no puede ser prepotente, arrogante y creerse omnipotente ante todos los demás, que es lo que está diciendo este gran orden de Ifá. Entonces se le recomienda a Ogunda Goloso que sea bien cuidadoso en todas las cuestiones de trabajo y en todas las cuestiones de negocio, y que no puede creer en nadie. Si alguien le dice tienes que hacer esto, él tiene que verificar que realmente su jefe lo haya mandado a hacer eso, porque eso puede ser una trampa, que es lo que está diciendo Ifá, que fue lo que hicieron los compañeros de este hombre cuando en un momento determinado le dijeron que el rey decía que llenara el saco con todas las joyas y lo llevara a la plaza, y todo esto era mentira. Entonces usted tiene que verificar correctamente lo que le toca en el trabajo. Usted no puede confiar en la palabra de los demás, porque esto puede ser una trampa. Dice que porque esta obra que se hace a pie de la mata de Agruma se hace en los 7 primeros días del año, en los 7 primeros días de mitad de año y en los 7 primeros días de fin de año. El abuelo que es Ogunda Goloso, o la persona que es Ogunda Goloso, tiene que hacer esto. Esto se hace con un gallo y con un saco que se le da 7 vueltas a la mata de Agruma, y ahí se sacrifica el gallo, y toda esta serie de cuestiones para evitar toda la problemática que le puede venir a usted. Aquí se le sacrifica el gallo a Echu en la mata de Agruma, y se coge una piedra que también se monta junto con Echu. ¿Me hago entender? Para evitar todas estas problemáticas que le puede venir a la persona que es Ogunda Goloso en un momento determinado. Dice que habla de cuando el lenguaje quedó tuerto. Aquí hay que tener cuidado con la visión de la persona que es Ogunda Goloso, porque dice que usted puede quedar por un accidente o por una negligencia o por algo, usted puede quedar imposibilitado de la vista en uno de sus 2 ojos, y puede quedar incluso tuerto y no recobrar la visión, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces se le recomienda a la persona que es Ogunda Goloso que si tiene algún tipo de problema en los ojos, se ponga en manos del facultativo, para que el facultativo le prescriba lo que tiene que hacer, porque dice que usted puede perder la visión permanentemente de uno de sus ojos, que es lo que está diciendo Ifá. ¿Me entiende? Dice por qué el Eguá en un momento determinado se quedó tuerto, porque dice que el Eguá llegó a una tierra donde en esa tierra las personas eran muy vagas. Las personas no querían hacer nada, y esa tierra estaba gobernada por allá. Pero las personas ahí vivían bien, pero no querían hacer nada. Pero esa tierra colindaba con otra tierra, solo que estaba dividida al medio por un río. Y el cual le prescribió el porqué a Ochun, que era la dueña del río, que lo dejara pasar de una orilla a la otra, y Ochun le dijo que sí. Cuando llegó a la otra orilla, era una tierra pantanosa, donde había muchas hojas de los árboles caídos. Era una tierra donde era muy húmeda, y ahí reinaba Aigú, y las personas ahí sí eran laboriosas porque sí le hacían caso a Aigú. Donde en un momento determinado el Eguá mandó a abrir unos hoyos en la tierra para él poder dormir, pero él fue por adivinación, y Ochun le prescribió en una conversación donde la guerra estaba al dar comienzo, y que él tenía que dormir con un ojo abierto y con otro cerrado. El Eguá se metió a dormir en uno de estos hoyos debajo de la tierra, y cuando comenzó la guerra, las personas empezaron a caer dentro del hoyo, y el Eguá se dio un golpe en el ojo y perdió la visión de ese ojo. ¿Me van a entender? Pero la guerra fue ganada por el bando que gobernaba Aigú, donde estaba el Eguá en ese momento determinado, y por eso Aigú se quedó gobernando esas 2 tierras. Analizando un poco el camino, dice Ifá el por qué usted no se debe meter en lo que no le importa, porque al Eguá no le importaba si la guerra venía o no. Al Eguá solo estaba caminando errante por el mundo,
y fue a parar a esas tierras. Pero usted no se puede meter en lo que no le importa. Dice porque usted lo puede agarrar en el medio de una trifulca o en el medio de una guerra que puedan tener dos personas y usted esté en el medio. Entonces hay que tener cuidado en qué lugar usted se posesiona para ver si usted no tiene pérdida. Entonces yo le recomiendo a la persona que es Ogunda Coloso que no se posesione en ninguno de los dos lugares, sino que trate de ser neutral. Porque dice que usted es el que más pérdida va a tener de los dos que están discutiendo. Usted no tiene que ver con la discusión o con la guerra y usted es el que va a tener las pérdidas, que es lo que dice Ifá. Dice porque tiene que cuidarse la visión. Dice porque en un momento determinado la persona que es Ogunda Coloso no puede dormir o vivir en lugares húmedos, en sótanos, ni mucho menos, porque ahí va a tender a sufrir accidentes. Dice por qué tiene que cuidarse mucho los ojos, porque en un momento determinado, por cualquier tipo de contratiempo, le puede caer una limaya, le puede caer cualquier cosa dentro del ojo, se puede dar un golpe en el ojo y por consiguiente vaya a perder la visión en su totalidad de ese ojo y usted vaya a pasar a ser tuerto, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Dice porque en un momento determinado hay que rendirle alegorías a Ochun en el río, porque dice que Ochun fue la que le aconsejó a Legua dormir con un ojo abierto y un ojo cerrado. Dice porque la persona que es Ogunda Coloso no debe confiar en nadie. Cuando decimos que la persona tiene que dormir con un ojo abierto y uno cerrado, está prescribiendo el porque incluso usted dentro de su propia casa tiene a sus enemigos. Es porque usted no se puede confiar en nadie. Es porque usted siempre tiene que estar alerta, porque a usted le pueden hacer trampa, que es lo que está diciendo Ifagi. ¿Me va a entender? Entonces tiene que tener cuidado con todo este tipo de cuestiones, que es lo que está vaticinando Ifá. Dice por qué Obatalá se ofendió con la humanidad. Dice por qué Obatalá no lo consideraba. Y Obatalá se cansó de que no lo consideraran y fue a donde estaba su amigo Aaron. Y Aaron que es la enfermedad, le tenía cierto recelo a la humanidad. Y le dio a uno de sus hijos, que se llamaba Aaron Burukukan, que era como un palo, y Obatalá llegó y lo sembró al lado de una de las matas de plátano que tenía rodeada su casa. Y Obatalá iba ahí a esa mata de plátano y llamaba a Aaron Burukukan y le daba una paloma y lo llamaba para malo y este se introducía en el cuerpo de las personas y empezaba a deteriorar todos los órganos uno a uno, empezaba a crear un colapso en todos los órganos de la persona y empezaba la persona a consumirse o a adelgazar con rapidez e incluso la carne se le empezaba a podrir. Y Obatalá estaba haciendo de este tipo de maldades constantemente, por consiguiente estaba acabando con todos los habitantes de esa tierra. Un día llega Orula ahí y al ver esta situación hace osorde y ve Ogunda Coloso y les dice que todo eso es proporcionado por Obatalá porque ellos no lo consideraban y que hay que ir a donde está el secreto de Obatalá en un momento determinado para cambiar ese secreto de mal para bien. Y Orula lo que hace es que coge dos gallos blancos y cuando llega donde está Obatalá y empieza a llamarle el secreto, Obatalá que se da cuenta, dice que quién está llamando mi secreto para bien y sale, y cuando sale Obatalá lo que le da de comer es dos gallos, y Obatalá que nunca había comido gallos se queda saciado, donde en un momento determinado Obatalá reconoce su error y pide disculpas ante Olofin a Orula y corta la mata de plátano donde estaba este secreto y hace una brujería y revierte toda la maldad que había hecha y la convierte en bien. Y por consiguiente todas las personas de esa tierra comenzaron a curarse. Pero ¿qué pasa? Que ya Aaron Burukukan, como había sido utilizado en contra de la humanidad, ya le había cogido el gusto a hacer a cosas malas en contra de la humanidad y por consiguiente se retiró con Iku y se expandió por el mundo. Por eso es que hay muchas personas que están enfermas, por eso es que en el mundo nunca dejan de haber personas enfermas, personas muriendo, personas agonizando, personas que se les deteriora la salud de un momento a otro, que entran en colapso de todos los órganos y toda esta serie de cuestiones. Pero esa tierra se salvó en un momento determinado, que es lo que dice Ifá. Entonces, analizando un poco este gran camino, dice Ifá aquí, porque hay que tener cuidado con la falta de consideración hacia las personas mayores de la familia o hacia cualquier persona mayor que pueda echar una maldición en un momento determinado y pueda afectar a la persona y a la familia de Ogunda Coloso. ¿Me van a entender? Porque dice que la maldición fue para toda la tierra. ¿Entiendes? Dice porque hay alguien que está tramando algo malo. Dice porque hay la necesidad de pactar con Obatalá y darle gallo a Obatalá. Hay que darle dos gallos blancos a Obatalá. Sé que hay algunos Obatalás que no comen gallo, pero hay que buscar la forma y la manera
de darle 2 gallos a Obatalá, que es lo que está diciendo Ifá, para que Obatalá se contente, y hay que hacerle alegorías a Obatalá para que Obatalá no se sienta relegado o desplazado a un segundo lugar, que es lo que está diciendo Ifá, para que la humanidad no empiece a sufrir consecuencias. Y cuando me refiero a la humanidad me estoy refiriendo a Ogunda Coloso y a toda su familia, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Dice porque en un momento determinado a la persona que es Ogunda Coloso tiene que estar chequeando constantemente, haciéndose analíticas constantemente, porque se le pueden alojar algún tipo de enfermedad dentro del cuerpo, que es lo que está planteando Ifá, y provocar un colapso de todos sus órganos internos, e incluso pueden causar una delgadez rápida y extrema, que pueda conllevar a la deshidratación de la persona, que pueda conllevar a todas las cuestiones negativas que todos sabemos que conlleva una enfermedad de este tipo, que puede ser un cáncer o puede ser cualquier tipo de otra enfermedad invasora, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Dice porque en un momento determinado, aquí habla la inestabilidad de Ogunda Coloso. Dice porque había un rey que era Babalawo, pero era muy cambiante de carácter y tomaba decisiones y después las volvía a cambiar. Tomaba una decisión y a los 5 minutos la volvía a cambiar. Y este rey un día estaba paseando por sus dominios cuando ve a unos niños empinando papalotes. Las personas que no sepan que son papalotes, que no son cubanos y me ven, son cometas, ¿vale? Habían unos niños empinando los papalotes y el rey se pone a ver a los niños cómo estaban empinando el papalote. De pronto se le aparece un anciano y lo toca por detrás. Y el rey le dice que cómo es posible que él haya pasado por todos los controles de su guardia y que haya podido llegar hasta él, donde el anciano le prescribe que él es una espiritualidad duda, que no se preocupe por eso. Y le dice que mire lo que están haciendo los niños, que con el cordel que tenían amarrado el cometa o el papalote, cuando lo movían, lo mismo el papalote iba hacia arriba que hacia abajo. Y que eso representaba la inestabilidad que él tenía para con su pueblo en la toma de las decisiones que estaba tomando, y que con esto lo que tenía era cierta inestabilidad y cierto deterioro y requebrantamiento del orden público en su reinado, donde este hombre le dice que él lo único que quería era el bien para su pueblo, y el viejo le dice: saca tu école y mírate para que Orúmila e Ifá lo confirmen. El hombre se saca el école y cuando va a Sosorde ve a Ogunda Coloso, y el viejo le dice que ahí estaba el mensaje de Orula diciéndole la inestabilidad que tenía y que tenía que empezar a tomar decisiones firmes, aunque esto le trajera contradicciones con los reyes cercanos, porque su pueblo en un momento determinado se lo iba a agradecer y iban a poder llegar a tener un pueblo próspero, donde el anciano, cuando termina de decir esto, desaparece, y los niños que tenían el papalote también. Entonces dice Ifá aquí, analizando un poco esto: la persona que es Ogunda Coloso no puede estar cambiando de criterio cada 2 minutos, cambiando sus decisiones cada 2 minutos. La persona que es Ogunda Coloso tiene que ser una persona firme en sus decisiones, una persona consecuente con las decisiones que va a tomar en la vida, que es lo que está diciendo Ifá. La persona que es Ogunda Coloso, si está a cargo de un negocio, si está a cargo de un trabajo, si está a cargo de su familia, no puede ser una persona cambiante, que lo mismo esté cambiando que quitando que poniendo, que es lo que está diciendo Ifá. ¿Por qué? Porque de todo las personas se cansan, y cuando se cansen entonces van a venir las contradicciones, van a venir los contratiempos, van a venir las contrariedades que está hablando este gran orden de Ifá, Ogunda Coloso. ¿Me van a entender? Entonces, por consiguiente, usted tendrá que tener un carácter firme, usted tendrá que ser consecuente en las decisiones que tome, usted tendrá que ser responsable a la hora de la toma de las decisiones para no tener que estarla cambiando cada 5 minutos, que es lo que está diciendo Ifá, porque si no, esto va a representar inestabilidad en todos los planos de la vida de la persona que es Ogunda Coloso, y esto va a incluir también a su familia, que es lo que está diciendo Ifá. Dicen por qué aquí hay que pactar con Odudúa. Dicen por qué esto es el Ifá del papalote, donde el papalote o el cometa, cuando usted lo está empinando, lo mismo va hacia arriba que va hacia abajo, y esto no es más que una demostración del carácter cambiante o de la actitud cambiante que podrá tener la persona que es Ogunda Coloso, que tiene que erradicar para llegar a obtener grandes beneficios en la vida, que es lo que está diciendo Ifá. ¿Me van a entender? Entonces dice aquí el por qué en un momento determinado habla del pez que nace en el río. Dice por qué habla del pez que nace en el río, pero el pez siempre se estaba quejando porque el río era muy estrecho y él quería conocer otro tipo de agua, aguas más inmensas, más grandes. Y
Nana Uruku que lo oye, le dice que ella va a tramitar su inquietud. Donde Nana Uruku va a ver a Olofin la manda a ver a Olokun y ella le dice a Olokun la inquietud que tenía el pez. Olokun le dice que solo con una condición, que él no tenía problemática en que el pez saliera del río al mar, pero solo le iba a poner una condición, y es que para desovar, o sea, para tener cría, el pez tenía que ir al río, y para morirse, el pez tenía que regresar al río. Entonces Nana Uruku le transmite esto al pez, y el pez está de acuerdo, y por eso es que sale del río para el mar, pero tenía que venir a desovar y a morir. Este pez es el salmón. El salmón hace eso de manera natural. Nace en el río, se va al mar, cuando va a desovar viene al río, y cuando va a morir vuelve a venir al río. Entonces, por consiguiente, ¿qué le está diciendo Ifá aquí a la persona que es Okunda Goloso? La persona que es Okunda Goloso está inconforme con el lugar donde vive. La persona que es Okunda Goloso está inconforme con el medio que lo rodea. La persona que es Okunda Goloso tiene ambiciones para bien en su vida. La persona que es Okunda Goloso quiere conocer otro mundo, quiere conocer otras tierras, quiere conocer otras historias. Entonces, por consiguiente, se le prescribe a la persona que es Okunda Goloso que todo eso le va a ser beneficioso en la vida, emprender viajes, conocer lugares, trabajar en lugares distintos. Todo eso le va a ser beneficioso en la vida, pero con la condición de que para tener sus hijos tiene que regresar a su tierra, y que para morir también tiene que regresar a su tierra, porque dice que Okunda Goloso va a tener la necesidad de regresar a morir donde mismo nació, que es lo que está diciendo Ifá por la virtud del loco. Entonces, analizando un poco este gran camino, dice por qué la persona que es Okunda Goloso tiene la gran necesidad de recibir Olokun, para que Olokun le dé la virtud de usted abrirse un mundo o expandirse al mundo. ¿A través de qué? A través de que usted pueda viajar y conocer otros tipos de culturas, otros tipos de personas, para que usted pueda hacer o desarrollarse en la vida, que es lo que está diciendo Ifá. Dice Ifá porque en un momento determinado también le va a ser factible recibir Nana Uruku, que sabemos que se recibe como complemento cuando se recibe a Sojano y todo este tipo de situaciones. ¿Me entiende? Y vuelvo a hacer énfasis en que usted puede salir de viaje, pero para morir tiene que regresar a su tierra, si no, usted va a tener distintos tipos de situaciones y de contratiempos y contrariedades, que es lo que está diciendo Ifá. Cada cierto tiempo Okunda Goloso tiene que regresar a su tierra, tiene que volver a sus raíces. ¿Me van a entender? Dice por qué en un momento determinado habla el hurón y el gato. Dice por qué el camino del hurón y el gato. Dice por qué en un momento determinado ellos dos eran amigos. El hurón y el gato eran amigos. Pero ¿qué pasa con esto? Que llegó un momento en que se enemistaron. Y el hurón se robó una gallina y le puso las plumas de la gallina al gato en la puerta de la casa y se comió la gallina. Se comió una parte de la gallina y la otra la guardó. Donde, cuando se dieron cuenta que las plumas estaban en la puerta de la casa del gato, el hurón dijo que se había robado la gallina, no era más que el gato. Pero el gato dijo que él no se había robado la gallina, que esas plumas no eran de él, que buscaran la carne de la gallina. Y cuando fueron a buscar en casa del hurón, encontraron la carne de la gallina. Por consiguiente, se dieron cuenta de la trampa que le estaba haciendo el hurón al gato. Entonces dice Ifá aquí el por qué hay alguna persona cercana a usted, hay algún amigo en el que usted confía en demasía, que lo va a traicionar, ya sea un amigo, un hermano, tanto de sangre como de religión, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces cuídese de que a usted le hagan una trampa y le echen las culpas de algo que usted no ha hecho, que es lo que está diciendo Ifá por este gran orden o por este gran camino. Entonces hay que tener mucho cuidado con quién usted hace negocio, porque dice que si los negocios son ilícitos, cuando la policía o cuando la justicia llegue y toque la puerta de la casa, esa persona le va a echar todas las culpas a usted, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces, cuídese de con quién hace negocio, cuídese de con quién, en quién usted confía, que es lo que está diciendo Ifá aquí, porque dice que alguien cercano lo va a traicionar. La persona que es Okunda Goloso está propensa a que lo traicione, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque en un momento determinado el Egua, Ogun y Osun vivían en el castillo con Olofin, y cada uno tenía una función en el castillo, y el de Osun era vigilar, y la de Ogun era pastorear las chivas de Olofin, y la de Egua trancarlas. Olofin tenía una chiva que era la predilecta, que una chiva blanca que era su predilecta, y entre Echu y Ogun se ponen de acuerdo para hacerle una trampa a Osun, porque Osun siempre estaba bebiendo, y emborrachan a Osun, se comen la chiva. Echu y Ogun se comen la chiva entre ellos dos y le embarran la boca de sangre a Osun. Cuando Olofin va a buscar su chiva predilecta, que no la ve,
Hecho y Ogún, que estaban de acuerdo, le dijeron que Osun era el que se la había comido, porque tenía la boca embarrada de sangre. Por consiguiente, Olofin fue a pedirle explicaciones a Osun, donde Osun decía que él no había sido, que él no había sido, que él no había sido. Y por consiguiente Olofin maldijo a Osun a siempre estar de pie y siempre estar vigilando. Por eso cuando yo expliqué en el video anterior sobre las cosas de Osun, toqué este camino, hice referencia a por qué Osun siempre está parado y siempre está vigilante. Es la única deidad que no duerme. Osun no duerme, siempre está vigilante por la maldición echada aquí por Olofin. Aquí volvemos a hablar de trampa. Aquí volvemos a hablar de amigos inseparables que en un momento determinado traicionan la confianza del otro. Aquí volvemos a hablar de por qué usted no puede ser negligente en su trabajo, el por qué usted tiene que hacer su trabajo correctamente, porque la bebida puede en un momento determinado afectar mucho a Ogunda Coloso. Dice por qué en un momento determinado a Ogunda Coloso le cuesta trabajo conciliar el sueño a través de este gran camino. ¿Qué es lo que dice Ifá? Dice porque usted tiene que estar siempre vigilante y pendiente a sus cosas. Usted no puede estar en la tontería porque a usted le pueden hacer una gran trampa y usted puede quedar mal, que es lo que está diciendo Ifá. Dice por qué habla el otro camino en el que Orula, en la gente le cogieron mala voluntad a Orula. Dice que Orula andaba caminando por el mundo y fue a parar a un pueblo donde en ese pueblo lo acogieron en una casa. Y siempre le estaban yendo a que Orula le resolviera el problema. Y como Orula le resolvía el problema a las personas, muchas personas de esas le cogieron mala voluntad. Le cogieron muy mala voluntad a Orula y le robaron el tablero, le robaron el irufá, le robaron el iruki y algunas hierbas que Orula tenía para trabajar. Y todo eso lo botaron. Y Orula se vio sin poder trabajar porque no tenía sus herramientas para poder trabajar. Pero aconteció que uno de esas personas que se robaron las cosas, uno de ellos mismos cayó enfermo y fueron a verlo a Orula. Y cuando llegaron a verlo a Orula le dijo que no podía salvar al enfermo porque él no tenía con qué herramientas trabajar y por consiguiente el enfermo se murió, que fue uno de los mismos que le hizo la trampa a Orula. Entonces dice fue aquí porque hay que tener cuidado con robo. Aquí hay que tener cuidado porque no todo el que nos sonríe por delante, su sonrisa es verdadera. Dice que hay personas que le van a coger mala voluntad a la persona que es Ogunda Coloso. Dice porque usted en un momento determinado no puede confiar en nadie y tiene que tener sus cosas a buen recaudo, que es lo que está diciendo Ifagi. Dice porque en un momento determinado Ogunda Coloso tendrá que ser meticuloso y cuidadoso a la hora de guardar sus cosas porque usted puede sufrir de robo importante dentro de su casa. Todas sus cosas de valor tendrán que estar correctamente guardadas y a buen recaudo para evitar la sustracción de las mismas, que es lo que está diciendo Ifá. Dice aquí Ifá el por qué en un momento determinado uno de los mismos que le hizo la maldad a Orula fue uno de los mismos que se murió. Entonces dice que el por qué con Orula no se puede. Y estas eran las cosas que quería tratar del orden Ogunda Coloso en el día de hoy. Espero que les haya servido para agrandar el conocimiento que hay en la comunidad religiosa sobre este gran orden de Ifá. Y nada, recuerden que no les deseo suerte porque los que tenemos Ifá y Oricha tenemos el 75% de la suerte hecha y el otro 25% lo alcanzamos a través de los consejos, las robaciones, los esboces y siendo obedientes a nuestros gitasis. Recuerden que se pueden suscribir al canal de YouTube de manera gratuita y que la bendición de Olofin, Olorum, Olodumare y sus respectivos ángeles de la guarda siempre los alcance. Nos estamos viendo y por Iboya y Bocheche.